Compatriotas venezolanos, muy buenas noches. Les habla Alberto Franceschi. La situación, mejor que yo, la ven millones de venezolanos que siguen observando cómo se arrastra esta crisis día tras día, semana tras semana, mes tras mes. La solidaridad mundial ya se mide en reuniones de representantes de 60 países que apoyan diplomáticamente la presidencia interina del joven Guaidó, el presidente de Venezuela. El único realmente existente es él, pero hay otro que tiene el control del poder de Estado, el control territorial, el control de las Fuerzas Armadas y Policiales que martiriza a los venezolanos. Es el que tiene las tropas en frontera, en las policías, es el que tiene la obediencia de alcaldes y gobernadores, de empresas del Estado, de la vida social del país, a la que escapa solamente el islote de la Asamblea Nacional, y cuando es convocada la población, las calles todas que se llenan de millones de venezolanos dando vítores al presidente Guaidó. Entonces, de hecho, existe una dualidad de poderes. El poder nuestro, el legítimo, el legal, el jurídicamente comprobable para los efectos de la comunidad internacional, que es el del presidente Guaidó, y el poder real de Estado, delincuente, tiránico, que representa Maduro. ¿Quién gana esto? El jefe del Estado venezolano, no en su forma, ni en sus leyes, ni en su representatividad, y menos en su legitimidad, lo tiene Maduro. Y allí se arrastra día tras día esta crisis sin solución. Muchos creímos, y no es que haya sido erróneo, que esto puede terminar en una intervención armada internacional, bajo la forma quizás dulce de una operación de tropas, bajo una, no sé, operación de paz, la llaman, cuerpo de paz, que permita el 23, la fecha que propuso el presidente Guaidó, para que entre la ayuda humanitaria a Venezuela. Pero nos engañaríamos mucho si creemos que esta pelea se da limpiecita entre los que queremos el fin de la tiranía y el inicio de otra etapa para la República de Venezuela, y aquellos que no se resignan a dejar el escenario de su propia tiranía o de complicidad de 20 años con estos tiranos sinvergüenzas y ladrones, con estos esbirros del madurismo, chavismo, diosdadismo. Porque más que nunca este es el régimen que dejó Chávez, que le encargó Chávez a Maduro por cuenta de Fidel y de Raúl Castro, que aunque ya no estén en la escena como el propio tutor ideológico de esto, que era el gran Chávez, bueno, el gran Chávez nos dejó esta gran torta llamada Nicolás Maduro, llamada el socialismo del siglo XXI en plena agonía. Decía entonces que la realidad dura, la realidad testaruda que se nos presenta frente a nuestros ojos bajo la forma de esta tiranía de salvajes que maltratan los muchachos, que los reclutan en masa ahora para tratar de cubrir las plazas de la deserción masiva de soldados y oficiales. Este gobierno pirata de ladrones y de truanes de Maduro pretende seguir más o menos subsistiendo o coexistiendo con el gobierno legal para la comunidad internacional, para el gobierno legítimo como es el de Guaidó. Ellos aspiran pues estar ellos dirigiendo el país real y Guaidó allí representando pues la república que quisiéramos, pero no es la que existe. La república que existe es la de Maduro. La república añorada es la que puede representar y está representando Guaidó. Esta comedia, mis amigos, de enredos, tiene que terminar. Guaidó propone el 23 de febrero para ir
en avalancha humanitaria a recibir o a imponer la entrada a Venezuela de muchas toneladas de alimentos y de medicina que están en Cúcuta y que tiene, por supuesto, quien las cuide. Algunos politiqueros pantalleros andan allí como abrogándose que ellos representan la ayuda humanitaria. Bien, si son felices así, déjenlo quieto. Pero el problema real en Venezuela es quién detenta el poder. Y el poder lo tiene la tiranía. Esa constatación, mis amigos, no hay que olvidarla ni un segundo, porque si están todavía en el poder, es porque las Fuerzas Armadas aún están con ellos y porque la representación política de la Asamblea Nacional está como dispuesta a convivir con esa tiranía, por lo menos a darle largas y largas, como le han dado durante 20 años los politiqueros que desde allí anidan para tratar de enredar las cosas de tal manera que todavía sigan con posibilidades de sobrevivencia. Esto está complicado para quien quiera verlo complicado, porque en definitiva, mis amigos, en definitiva, nosotros creemos con absoluta sinceridad que si bien estamos ganando, esto no se ha ganado. Si bien está presente en nuestro espíritu una enorme rebeldía cívica que mantenemos en su perspectiva de ganar contra la tiranía, no es menos cierto de que cualquier día de esto puede complicarse todo. Y cuando digo todo, es todo. Acompáñenme en el próximo segmento. Bien, amigos, nadie sabe cómo es que es la historia del 23, supongámosla. Muchos venezolanos, por decenas de miles, van a buscar la ayuda humanitaria y regresan a Venezuela. En Cúcuta no nos podemos quedar. Regresan a Venezuela con los alimentos para varios días. Muchas ONG van a buscar paquetes de insumos para hospitales, medicinas, etc. En esa ayuda humanitaria viene toda la buena intención de países amigos, de toda clase de organizaciones que quieren ayudar a los venezolanos. Por supuesto, agradecemos infinitamente esa ayuda. Un día antes hay un concierto de un magnate inglés, un magnate del espectáculo, que monta allí un muy impresionante tinglado de exitosos cantantes, muchos queridos y añorados por los venezolanos, y entonces que van a cantarle a la paz, etc. El que dirige eso parece que es amigo de Obama. Eso quiere decir que los demócratas tienen su propio plan. Los demócratas, digo, de Estados Unidos, los obamistas, los clintonistas, tienen su propio plan de cómo vislumbrar la crisis venezolana de manera muy distinta a Trump, que no manda cantantes a la frontera, manda ayuda humanitaria masiva y sobre todo también hace alertas con la presencia militar norteamericana que desde años y años hemos saludado como un freno necesario a la dictadura comunista venezolana y cubana. Las bases norteamericanas en Colombia, que ya saludábamos positivamente desde el año 2009, están allí todavía cumpliendo un papel de disuasión estratégica respecto a que no se le ocurra a estos locos de atar del chavismo venezolano ir a meterse con Colombia. Y bien, hay dos visiones de este proceso. La del presidente Guaidó es mejor que ni la sepamos. Y si la sabemos, parece que se inclina a más o menos llevar las cosas con pie firme hacia una vía que mantenga bajo su control, dice él, bajo su control, dicen los dirigentes de la MUD Frente Amplio, pero en todo caso, lo que han hecho hasta ahora, nombramientos no han faltado para supuestos representantes de nuestra nación que son aceptados por la comunidad internacional ante una decena de naciones, organismos internacionales, etcétera. Con una particularidad, yo no hago infidencia, yo no hago
reflexiones que ustedes ya no sepan, personajes en muchas de esas representaciones que son, digamos, que merecen la desconfianza de demasiados venezolanos para ser nuestros representantes. Pero ese no es el tema. Lo concreto es que esos que dirigen la Asamblea Nacional tienen su propio plan. Reconocer a Maduro como candidato, reconocer al chavismo democrático que se supone que existe, el chavismo originario que se supone que existe, ¿y qué más? Bueno, nombrar 2, 2 y 1 para el CNE, sustituir a algunos de los más, digamos, depravados miembros de ese organismo organizador de fraudes durante 20 años, y que entonces sería modificado para permitir pues unas elecciones que, si son con las maquinitas esas tóxicas del CNE, me imagino que serán para dotarnos de una elección otra vez fraudulenta como tantas otras de esas 22 de las que ellos se ufanan haber hecho. Amigos, aquí están en juego muchas trampas, muchas visiones, muchas objeciones que debemos hacer los venezolanos a esos planes de los que ya están armando lo que ellos llaman una transición y la post-transición para ponerle la mano al coroto, para seguir ejerciendo su autoridad sobre un país riquísimo al que han hecho un país miserable, al que han hecho un país de pobres, desesperados, enfermos, caminantes a pie, valga la redundancia, en esas calles desiertas de negocios cerrados, de diversión anulada, de entretenimiento anulado, en esa Venezuela triste, hambreada, desabastecida, llena de enfermos y llena de gente que quiere irse a otro sitio donde pueda seguir su vida normal y no puede, porque ese es uno de los grandes dramas de quererse ir, no tener con qué irse, no tener ya que vender, no tener el contacto necesario. Aún así, 4 o 5 millones se han marchado y el gobierno es tan obtuso que habla entonces de que están arrepentidos, de que la gente quiere volver. ¡Claro que queremos volver! Millones queremos volver, pero no mientras esté el chavismo en el poder. El chavismo es una especie de pesadilla que queremos ver terminar cuanto antes. Y no volverá ninguna capa de emigrados, ningún segmento de emigrados, hasta no tener la certeza de que el chavismo ha desaparecido del control del poder. Pero sigue planteada la pregunta, ¿y cómo es que desaparecen? Muchos hemos dicho, o hemos llegado a la conclusión de que solo sale esta peste gobernante a piedra, plomo y candela. ¿Será ese el caso final? ¿Será que un estallido social genera a su vez un gran estallido político revolucionario o contrarrevolucionario, si quieren lo llaman así, para barrer de todas las alcaldías, de todas las oficinas públicas, de las empresas del Estado, de las gobernaciones, a todos los impostores colocados allí mediante fraude visible y constatable? ¿Será que el pueblo se va a calentar así y va a echarse a la calle un día de estos antes de que sigan goteándole la esperanza de una ayuda humanitaria que va a sacarlo de esta situación de abismo social? Mire, esa interrogante está planteada. Si los que creen que esto puede seguirse dirigiendo hacia la quimera de una solución electoral pacífica, parlamentaria, si ustedes no tienen razón, mis amigos, ustedes serán los responsables de haber llevado a la desesperación a la buena población venezolana. Las conclusiones, sigan conmigo, por favor. Muchos amigos me escriben y me dicen, doctor, pero usted angustia, usted pareciera haber perdido la esperanza que todos tenemos. Usted divide, ¿por qué no es paciente? Tenemos 20 años en esto, ¿por qué no espera unos días? La razón es sencilla, mis amigos. Uno ha estudiado la política y sabe que detrás de la apariencia hay fenómenos muy complejos que no percibe la buena gente
que solo quiere soluciones rápidas o soluciones lentas, pero soluciones. Y cuando uno ve que detrás de una estrategia política determinada hay sórdidas operaciones de control del poder, cuando uno ve que detrás de las mejores intenciones de una persona, de un líder, hay una cáfila de bandidos, una patulea infecta de partidarios de agarrar el coroto para ellos, para hacer fortunas otra vez en la nueva forma, en el nuevo Estado, en el nuevo gobierno. Uno no puede sino vivir alarmado. Mis amigos, detrás del telón se mueven los intereses más oscuros y bastardos que han conocido los venezolanos en 2 siglos. Hay los que quieren salvar las fortunas malavidas en estos 20 años. Hay los que quieren recoger una especie de nuevo hálito de vida, de nueva apariencia, de solidaridad con lo del cambio, pero que son los mismos bichos, caimanes del mismo pozo, que ayer hicieron fortunas como corruptos, como exportando capitales, como captando deuda, bonos, cambios diferenciales, etcétera, que ayudaron a la ruina y al saqueo de Venezuela de más de 500.000 millones de dólares que están en sus bolsillos, en cuentas bancarias. El país pasa hambre mientras estos bicharracos nadan en miles de millones de dólares. Y son muchos rojos, otros rojitos y otros rosados. Algunos blancos y azules, poco interesa. En el arco iris de la corrupción, mis amigos, caben todos, porque todos tienen una gran capacidad de disimulación y quieren candidatos. Quieren tener unas elecciones para ellos pujar con sus millones a favor de determinadas figuras a las que tratan de potenciar desde ahora. Entonces, no sé si esto va a terminar sin una intervención internacional y sin un colapso de este régimen, que de todas maneras se va, pero que no sale por un estallido social o una expulsión armada, que es lo que quisiéramos, de estos canallas que dirigen Venezuela. Entonces habrá que prepararse para no la lenta agonía que ya hemos sufrido, sino para una recomposición complicadísima del nuevo mapa político social, del nuevo mapa de la economía nacional, del nuevo mapa del Estado venezolano. Nosotros hemos propuesto el ideario de lo que podíamos resumir en el término repúblico. Una república constitucional basada en ciudadanos que votan y por doble vuelta, en circuitos que la gente sepa, porque son pequeños, 80, 100.000 habitantes, por quién votan. En 2 vueltas y constituimos una Asamblea Nacional realmente representativa y un presidente también electo por doble vuelta, en plena separación de poderes, como ya tenía claro el generalísimo Francisco de Miranda hace 2 siglos y pico. Amigo, pero esa república constitucional debe ser provocada por el cambio de régimen, de Estado incluso, porque debe ser reformulada la presencia de las Fuerzas Armadas, que se hizo cómplice y se pudrió hasta los tuétanos en estos 20 años. Ya venía pudriendo, pero estos 20 años de Chávez fueron la calamidad histórica de Venezuela. Bien, eso hay que modificarlo. No puede ser que las policías sean grandes carteles de mafiosos de todo tipo, de extorsionistas, de secuestradores. No puede ser que las gobernaciones de Estado sean vistas, o las alcaldías, como el botín de la burocracia clientelar del partido que la dirige para hacer rico a los paniaguados más cercanos, a los testaferros del dirigente de la zona, del Estado, de la ciudad X. Mis amigos, la nueva democracia que debemos instaurar no puede salir de una transición entre esto y lo nuevo. No es respetando lo que había mejorado y blanqueado para la nueva etapa. No, porque estamos fritos entonces. No habrían los cambios necesarios. Pero si los hubieran en el terreno electoral, que se olviden los candidatos financiados por bolichicos
que ellos ya ganaron. No, mis amigos, tenemos también la posibilidad, si no se diera el cambio abrupto, si no se diera el colapso de la tiranía y su sustitución rápida por un nuevo Estado de ciudadanos, tenemos el plan de hacerles la vida de cuadrito al lado de la inmensa mayoría de la población que no los quiere a la cabeza del Estado venezolano, ni a los rojos, ni a los que han coexistido, convivido, con los que se les ha alcahueteado su presencia durante años en instituciones de este Estado chavista. El Estado chavista es más complicado que Maduro, mis amigos. El Estado chavista era también aquel que arropaba la oposición complaciente, la oposición del paisaje, de la TIVI, del CNE, la oposición en definitiva que nos trajo también hasta este punto de desgracia nacional. Pero, no divida, doctor. Está bien, yo no divido. Yo solo quiero mantenernos alerta de que no por azar llegamos hasta esta situación desgraciada. El chavismo se incubó en la Cuarta República. Se incubó. Se desarrolló a partir de disparates políticos que se hicieron al principio de la gestión de Chávez, que se posicionaba aceleradamente de los resortes del Estado. Desde el propio 23 de enero del 58 vimos que se subordinaba el Congreso para liquidarlo 6 o 8 meses más tarde. Vimos esa constituyente que fue nuestra desgracia histórica. Vimos toda la instalación del sistema de fraudes electorales con el cual modificaron todo el Estado al servicio de esa casta de ladrones y de delincuentes. Hoy estamos al final. El final es el final. Se supone que empezamos una nueva era, una nueva etapa. Nos seguiremos viendo, mis amigos. Hasta la próxima.